Listo, chicos. Entonces estamos preparados para empezar un nuevo capítulo. Esta vez estamos trabajando el tema de temperatura y presión. Colocamos el título entonces, temperatura y presión. Así es. Y bueno, vamos a empezar primero con el tema de temperatura. Ponemos entonces número 1, temperatura. ¿Qué se entiende cuando hablamos de temperatura, ¿no? ¿Qué mide? ¿Qué nos permite medir, ¿no? Está relacionado, vamos a poner ahí relacionado, ¿no? Con la intensidad de calor, ¿no? Con la medida o de la intensidad de calor, ¿no? Listo. Pero realmente, ¿a qué se debe esta idea de calor? ¿No? Realmente se debe a la fricción que hay entre los dos cuerpos. Cuando tú tienes dos cuerpos que están friccionándose, que están rozándose, se va a generar calor. Y esto, ¿cómo se entiende en el caso de la química? Los cuerpos tienen moléculas y estas moléculas se mueven, siempre se mueven. Por más que tú veas un sólido que no tiene pues movimiento, dentro sus moléculas sí están vibrando, por ejemplo, se están moviendo. Entonces, ¿qué es lo que realmente va a medir, no? Indica, ¿no? Vamos a decir, indica la energía cinética. ¿Y qué es la energía cinética? Está relacionada con el movimiento, ¿no? De vibratorio, por ejemplo, ¿no? Energía cinética de las moléculas, ¿no? De una materia, pues de un cuerpo material. ¿Sí? Ya está. Y bueno, ¿con qué instrumento estaríamos midiendo? ¿Cuál es el instrumento que utilizamos, chicos, para medir la temperatura? En este caso, para nosotros, para nuestro cuerpo, utilizamos, así es, muy bien, un termómetro, ¿no? Esos termómetros que, bueno, ahora imagínense, ahora hay un montón de termómetros que han salido, pues, que son digitales, ¿no? Que son de repente incluso a distancia, ¿no? Para medir, ¿no? Pero voy a dibujar el clásico termómetro clínico que tenemos nosotros, ¿no? Ese termómetro, no sé si has visto que tiene dentro como un colorcito más oscuro, que es lo que justamente se pinta y va aumentando, ¿no? Conforme va aumentando la temperatura. Y tú sabes lo que tiene ahí adentro, eso, esto que es así un poquito plomito, ¿sabes lo que es? ¿Sabes o no sabes? Es mercurio, ¿sí? Ese termómetro, el termómetro clínico que usamos, ese es el mercurio. Y conforme vayamos teniendo más temperatura, por ejemplo, va a ir aumentando justamente esa barrita. ¿Y qué es esa barrita? Es mercurio que se va a ir dilatando, ¿no? Va a haber una dilatación del mercurio. Mercurio, símbolo, chicos, Hg, ¿no? En el caso del termómetro clínico, pues, ¿no? Listo. Se basa en la dilatación del mercurio. Ok, ahora, ese es el instrumento. ¿Y cuál es la unidad? ¿Sí? ¿Cuál es la unidad fundamental? Realmente, de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades,
según el Sistema Internacional de Unidades. Nosotros no debemos trabajar en el curso de química y las ciencias con la temperatura absoluta, ¿sí? Con la unidad de temperatura absoluta. ¿No? Y la temperatura, pues, absoluta, vamos a decir, no tiene signos negativos. Tiene como mínimo valor el cero. Realmente que en los cuerpos todavía no se ha descubierto y me imagino que tampoco se descubrirá nunca un cuerpo que llegue a una temperatura del cero absoluto, ¿ya? Porque si no ya no habría energía cinética ni movimiento del cuerpo y la materia siempre está en movimiento, es una definición, ¿no? Entonces, la temperatura, la unidad de la temperatura absoluta, ¿cuál es? Es el Kelvin, ¿ya? Es el Kelvin. Esta es la unidad que, vamos a decir, en ciencias debemos nosotros utilizar. Pero no se utiliza solamente el Kelvin, sino existen otras unidades y tú lo sabes porque en tu vida diaria no usas el Kelvin. Tú usas, por ejemplo, los grados Celsius, ¿sí? Eso, por ejemplo, utilizas, ¿no? ¿Te acuerdas? Grados Celsius o grados centígrados le llamas. Entonces, ¿de qué manera tú puedes convertir los grados Celsius en grados centígrados, ¿no? Acá hay una reglita, por ejemplo, Kelvin menos 273 me da los grados Celsius. Entonces, de esa manera yo lo convierto, ¿sí? Pero no solamente vamos a utilizar los grados Celsius, que es una medida relativa, vamos a colocarle aquí, ¿no? Vamos a ponerle acá Sistema Internacional, pero es relativo. ¿Por qué relativo? Porque es una unidad relativa. Porque está relacionada a un fenómeno, ¿no? De la naturaleza. ¿Cuál es el fenómeno de la naturaleza con la cual está relacionada esta unidad de los grados Celsius? Es el punto de ebullición y congelación del agua, ¿sí? Eso es el punto de referencia. Por eso se dice relativo porque está relacionado a algo, ¿sí? Entonces, por eso usamos los grados Celsius. El absoluto, repito, porque hace referencia al cero, no hay signo negativo, lo mínimo sería el cero, es el Kelvin. Pero estos dos que te acabo de mencionar son de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades. Y hay algunos países pues que no utilizan el sistema internacional, sino utilizan el sistema inglés, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos no hablan de centímetros, hablan de pulgadas, no hablan de kilogramos, hablan de libras, ¿no? No hablan de kilómetros, sino hablan de yardas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos tienen otro tipo de unidad para la temperatura. Y en este caso, por ejemplo, es el Fahrenheit. En el caso de como unidad relativa del sistema inglés, ¿sí? Unidad relativa del sistema inglés es en Fahrenheit. Y si quiero hacer la conversión general, vamos a hacer una sola formulita. Vamos a agregarle acá un entre 5, ¿ya? Entre 5. Y aquí le vamos a poner menos 32. Estoy colocando una sola fórmula que me permita convertir cualquiera, ¿ya? Y también tengo la unidad absoluta, ¿no? La unidad de temperatura absoluta, ¿sí? Que es el ranking, ¿ya? Y le vamos a poner menos 492. Entonces también acá entre 9. Entonces aquí repito, lo voy a poner, lo voy a jalar un poquito acá. Sistema inglés también, pero este es una escala absoluta. Ya está.
una escala absoluta. Entonces, estas son nuestras 4 escalas de temperatura en los respectivos sistemas que te habían dicho, el sistema internacional y el sistema inglés. Y de esta manera, utilizando, vamos a decir, de manera práctica, te he puesto todas las conversiones. Mis, no entiendo cómo aplicar las conversiones. A ver, por ejemplo, si yo te digo 27 grados Celsius, lo conviertes a Kelvin. Como yo solamente quiero estos dos, Celsius y Kelvin, solo voy a coger estas dos fórmulas y lo demás no me importa. Entonces, ¿cuánto vale Celsius? Vale 27. Entre 5 es igual a Kelvin menos 273 entre 5. Obviamente 5 con 5 se va a simplificar, ¿no? Se puede simplificar, se pasaría a multiplicar y se eliminan. Y el 273 que está restando pasaría sumando. Y Kelvin te saldría 300 Kelvin, por ejemplo, ¿no? Ya tendrías ahí una conversión. Pero también podríamos nosotros convertir, por ejemplo, de Kelvin a Fahrenheit, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Cojo justamente estos dos de aquí, ¿no? Por ejemplo, si te dijera de, vamos a ponerle de 90 grados Fahrenheit a Kelvin, de 90 grados Fahrenheit a Kelvin. ¿Cómo tendría entonces yo que operar? Digo, estos dos son los que me importan. Kelvin es lo que quiero hallar, menos 273 sobre 5 es igual a Fahrenheit, que yo lo estoy reemplazando, que es 0, perdón, 90, menos 32 sobre 9, ¿no? Entonces ya lo que te queda es simplemente operar lo que tienes acá. Entonces calculamos 90 menos 32, ¿cuánto sería? A ver, ¿cuánto sería 90 menos 32? Te estaría saliendo 8,58, ¿verdad? Y 58, ¿no? Kelvin menos 273, ¿no? Pasaría el 5 a multiplicar y el 9 quedaría dividiendo, ¿no? Entonces, ¿cuánto es 58 por 5? ¿Cuánto sería 58 por 5? A ver, ayúdame, tú puedes. Ya te he dicho que esa parte ya, bueno, es operativa nada más, ¿no? 58 por 5 sería 290, ¿verdad? Y ese 290 lo tendría que dividir entre 9. ¿Cuánto sería 290 entre 9? A ver, sería 9, 3, 27. Llevo 3, 33, algo, más o menos. ¿Sí? 33, algo. 33. No. 32, ¿no? 32,222, algo así. Y lo sumo, ¿no? Entonces, a ver, Kelvin menos 273 es igual a 32, ¿no? 32 más o menos, 2,222 y le pasas a sumar. Kelvin es igual a, y sumarías pues 273 más 32,2. Esto te está saliendo 200, perdón, 300, a ver, 2, por acá por ahí un 5, 305,2, ¿no? Ya esa parte es, bueno, operativa. Además me he demorado en calcular que en aplicar, ¿sí? Entonces simplemente coges los que creas necesarios. Puedes usar Celsius con Rankine, Kelvin con Rankine, Fahrenheit con Celsius, Fahrenheit con Kelvin y así. Listo.
Esto sería en el caso de temperatura. Ahora vamos con la parte de presión, ¿no? ¿Qué entendemos nosotros, chicos, por presión? Vamos por acá, colocar. Ahí estamos. Presión. A ver, a ver, a ver. Número 2, ponemos. Si yo te digo presiona un botón, ¿no? ¿Qué entendemos cuando decimos presiona un botón? Tú machucas y ejerces una fuerza, así es, en un determinado lugar en específico, que es el botón, ¿no? Entonces, vamos a poner, es la fuerza, es una fuerza, es la fuerza aplicada, no ejercida, aplicada en un determinado área, en una. Ya está. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la formulita que vamos a trabajar nosotros para en una determinada área, ¿no? Determinada área. Para la presión. La presión se mide o se calcula fuerza sobre área. ¿Sí? De esa manera tenemos nosotros para poder calcular fuerza en área. Y no sé si es que tú has visto estos como gurús, como, ¿no? Estos chamanes, no sé cómo llamarlos, que se echaban en una cama llena de agujas, ¿no? Y uno decía, wow, mira, no le pasa nada, ¿no? Y lo que pasa es que todo su cuerpo se repartía en un área muy grande. Pero imagínate que fuera una sola aguja. Si tú te echas sobre una sola aguja, es todo tu peso que cae sobre una sola aguja que tiene una pequeña área. Entonces, ¿qué observamos de la fórmula? Que si la fuerza es muy grande, la presión también. Pero si el área es muy grande, cuando el área, como esto está dividiendo, la presión se hace pequeña, no presionas tanto, ¿sí? Entonces, habrá más presión cuando el área sea más pequeña. En un pequeño área se ejercerá mayor presión, ¿sí? Entonces, vamos a decir, la fuerza es directamente proporcional a la presión, ¿no? O la presión es directamente proporcional a la fuerza y la presión es inversamente proporcional al área, ¿no? Listo. Entonces, eso sería, vamos a decir, la fórmula que nosotros estaríamos utilizando como fórmula fundamental, ¿no? Y en este caso, la unidad que estamos trabajando, vamos a ponerlo acá, la unidad, ¿no? La unidad es, en este caso, fuerza, acuérdate que se mide en newtons, ¿no? Y el área podría ser metros al cuadrado, centímetros al cuadrado, por ejemplo, ¿no? Un área. Entonces, ese sería el caso de la presión, ¿sí? Ya está. Ya tengo entonces lo más básico. Pero también estamos viendo la presión en el caso de los líquidos, ¿no? Líquidos. Listo. ¿Qué sucede? ¿Cómo estaríamos calculando nosotros la presión que ejerce un líquido, ¿no? Igualito, es fuerza en un determinado área, ¿no? Pero vamos a ver, también me interesa qué tanta agua, qué tanto líquido tenga yo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un recipiente, ¿no? Un recipiente que contiene pues un líquido, mientras más altura tenga el líquido, vamos a ponerle H, de altura creo que en física también lo ves como H,
Mientras más altura tenga este líquido, pues hay más de él. Y si hay más de él, pues ejercerá mayor presión, ¿no? A mayor cantidad de líquido, pues ejercerá mayor presión. Su propio peso ejerce esa presión, ¿no? En la base, ¿no? Entonces tenemos eso en claro. Entonces, acá, bueno, el recipiente es cilíndrico, entonces acá también hay un determinado área, ¿no? Acá hay un determinado área. Entonces, ¿cómo se ejerce la presión, por ejemplo, en este punto, ¿no? En este punto. Entonces, aquí, ¿no? Vamos a poner en el punto, ¿qué punto le ponemos? En el punto X. En el punto X, ¿no? ¿Qué presión se ejercerá? Entonces, la presión que se ejerce, vamos a poner acá la formulita, es igual a, y acá este simbolito, por H, que es como un gamma más o menos. ¿Qué significa este simbolito? Este simbolito significa el peso específico, que es una propiedad intrínseca de esa materia y es un valor que tendrían que dártelo de dato porque cada sustancia tiene un peso específico diferente. Específico. ¿Sí? Entonces, ya tenemos aquí otra formulita para trabajar, ¿no? En este caso. ¿Listo? Ok. Creo que con eso sería suficiente para trabajar. Ojo que este es vamos a decir, la presión ejercida propia del líquido. Pero es la presión en el líquido, no es la presión absoluta. Voy a agregarlo, ¿sí? Voy a agregar esto, porque la presión absoluta es la presión total que se está ejerciendo y que no necesariamente es con los líquidos nada más, sino es en general, ¿no? Por ahí voy a comentarte. La presión absoluta es la presión, repito, total. ¿Y qué pasa? Si bien el líquido ejerce una presión, a esta presión que calculamos nosotros se llamaría la presión manométrica, ¿sí? La presión manométrica. Entonces, esta presión manométrica no es la única que está funcionando, sino también hay otra presión que ejerce, por ejemplo, en la vida real. Acá hay un gas, que es el aire, ¿no? Que es el aire y todo lo que lo rodea. Eso también ejercería una presión y a esa presión se le llama la presión atmosférica, ¿sí? Entonces la presión absoluta es la suma, ¿no? De todo de realmente todo lo que está ejerciendo presión sobre este punto, que es la presión que se calcula, que es la manométrica, y la presión atmosférica, que es la del ambiente, ¿no? Entonces, eso es una presión, vamos a decir, un poco más real, ¿no? Un poco más certero si estuviéramos hablando de casos, ¿no? Que nos rodean de la vida real, ¿sí? Ok, vamos a ponerle absoluta, que también le dicen real, ¿no? Que no es solo lo que estás midiendo, sino tienes que considerar al ambiente. Ok, chicos, vamos a empezar entonces con los ejercicios de tu libro. Yo te invito a que abras el libro en la página 212, ¿sí? Librito abierto en la página 212. Mientras que tú vas buscando, yo voy decorando mi cuadernito. Si te das cuenta, el día de hoy ya me conseguí colores, ¿no? Para que esté pues más agradable mi cuaderno. Yo también espero que hagas lo mismo. Recuerda que las cosas se hacen con empeño, se hacen con ganas, ¿no? Mientras, no porque alguien te dice, no porque alguien te lo va a ver, ¿no? Sino porque también te gusta hacer las cosas con cariño. Con las cosas con cariño salen más bonitas, uno se siente mejor consigo mismo, no con el resto. Acá no es para el resto, tú no trabajas para el resto, tú lo haces para ti. Entonces, hacer, repito, las cosas bien, eh, te hace sentir a ti bien,
¿no? A mí me agrada ver mi cuaderno así, de esta manera, así como tú también estás teniendo tu cuadernito, es agradable ver las cosas que te salen bonitas, ¿verdad? Ok, chicos, ya tengo entonces mi clase, mi teoría. Vamos al libro, te dije, página 212, ¿verdad? Página 212, estamos por aquí. Tengo ya la primera pregunta, resolvemos rapidito. Dice, todas las moléculas se encuentran en continuo movimiento, cada una con cierta energía. Esta medida de dicha energía, pues se llama, tiene que ver con movimiento de las moléculas y a eso pues nosotros le habíamos llamado temperatura. Facilito. Listo. Vamos con la pregunta número 2, lo tenemos por acá. El termómetro, perdón, familiar, llamado también termómetro químico, se basa en la dilatación del metal mercurio, ¿no? En este caso, mercurio, ¿no? Que tú ya sabes que es Hg. Número 3 dice, los termómetros se basan en, ya mira, ya lo dije, la dilatación de líquidos tales como el mercurio. Listo. Señala, dice la número 4, lo incorrecto. A ver, chicos, bueno, tendríamos que hacer los cálculos, tendríamos que verificar las conversiones, pero yo creo que hay algunas que sí podemos ver rapidito, ¿no? Podemos ver rapidito como si son correctas o no. A ver, convertimos. Voy a necesitar de repente por acá otra hojita adicional para hacer nuestros cálculos. Ayúdame, por favor, entonces, con los cálculos, ¿sí? Voy a poner por aquí un poquito más arriba y aquí. Listo, dice convertir 100 grados, ¿no? Celsius, vamos, 100 grados Celsius, recuerda que es sobre 5, ¿verdad? Y lo convertimos a Fahrenheit. Acuérdate que grados Fahrenheit menos 32, ¿verdad? Sobre 9, ¿no? Entonces ya lo que me queda es operar. 100 entre 5, ¿cuánto es 100 entre 5, chicos? 20, ¿no? Esto es 20. 20 por 9, ¿cuánto es 20 por 9? 180. Y el 32 pasaría a sumar. ¿Estamos de acuerdo? Grados Fahrenheit. ¿Cuánto sale esto? 180 más 32, 212 Fahrenheit. ¿Sí? Entonces ya tenemos la primera calculada y es correcto. Entonces la primera está en lo correcto. Vamos con la segunda. 0 grados Celsius es 0 Kelvin. A ver, vamos. Celsius era 0 sobre 5 es igual a Kelvin menos 273 sobre 5. Mira, este 5 la verdad no nos importa. Y aquí este que está restando pasaría sumando. Y 0 más 273 pues te sale 273 Kelvin. Entonces, en la segunda opción, pues no se cumple la igualdad. ¿Por qué? Porque 0 Celsius equivale a 273 Kelvin. ¿Ya? Vamos con la C. Con la C. Dice 32 Fahrenheit, entonces voy a poner reemplazo corte. 32 Fahrenheit menos 32 sobre 9 es igual a, vamos a convertirlo a Kelvin, Kelvin menos 273 sobre 5, ¿verdad? Entonces yo acá, ¿qué pasa? 32 con 32 es 0. 0 entre 9 por 5, todo esto se hace 0. Y te quedaría 0 es igual a Kelvin menos 273. Y por lo tanto aquí Kelvin te sale 273. ¿Sí?
Ahí está. Entonces me doy cuenta que sí se cumple la igualdad. Vamos con la D. La D dice Celsius. Celsius es 0 entre 5. Acuérdate la formulita. Celsius entre 5. Y en el caso de Fahrenheit, ¿cómo era? F menos 32. Como vamos a verificar. Fahrenheit 32 sobre 9. Bueno, 9 por 0, 0, 0, 0. Entonces te queda que 0 es igual a grados Fahrenheit menos 32. Y en este caso te sale justamente los grados 32 graditos. También es correcto. Obviamente la clave debe ser solo la B, pero estamos practicando, ¿no? Y 0 Kelvin es lo mismo que 0 Rankine. Entonces buscamos. Kelvin, ¿cómo era, chicos? 0 Kelvin, en este caso menos 273, ¿verdad? 0 Kelvin menos 273 entre 5. Y Rankine recuerda que era menos 492 sobre 9. ¿Sí? Así es. En este caso, bueno, acá te saldría, no te sale 0, ¿verdad? No te sale 0. Porque acá tú divides 273, lo multiplicas por 9. ¿Cuánto sería? A ver, chicos, ayúdame con el cálculo. Ahora sí, 200, aproximadamente, ¿no? Para tener una idea. 273, por ejemplo, entre 5, ¿cuánto sería? Y eso que es 0 menos 273, bueno, es negativo. ¿Cuánto es esto entre 5? 25 llevo 23, ¿no? 54, ¿no? 54,6 más o menos, ¿sí? Entonces tengo 54,6 que lo multiplico por 9, ¿no? Que me va a salir unos, a ver, 500, unos 400 y algo. De repente creo que sí, ¿ah? ¿Cuánto es 54,6 por 9? A ver, chicos. A ver. Sí, más o menos, chicos, sí me sale 492 y restado, sí me va a salir la igualdad. Entonces 0 Kelvin es 0 Rankine, ¿no? Más o menos. Entonces, bueno, ya lo sabíamos, chicos, ya lo sabíamos. Igual siempre estamos practicando. El día de hoy yo no tengo pues mi calculadora en la mano, estoy operando. Ustedes lo hacen mejor que yo. ¿Sí? Listo, vamos con la otra paginita que es ya para concluir los ejercicios planteados. Vamos con la pregunta número 5. Dice, no es la unidad de presión. A ver, nosotros estamos utilizando, por ejemplo, la presión se mide en atmósferas. En química se va a trabajar, lo vamos a ver creo que la próxima clase. También se mide en milímetros de mercurio también, en kilopascales o pascales también. Y en este caso, en física también trabajamos las dinas, ¿no? La dina, hay un dinamómetro, por ejemplo, ¿no? La dina también mide presión. En el caso de Pmin, o sea, me parece que esto es presión mínima, pero no es una unidad de presión, ¿sí? Ojo, entonces no es una unidad. Por ejemplo, si yo te digo presión mínima 10 atmósferas, entonces no es una unidad, ¿sí? Es simplemente un término. Así como cuando tú tienes velocidad final, velocidad inicial, por ejemplo, en física, ¿no? Cuando hablas de, no sé, MRU o MRV. MRV, por ejemplo, ¿no? Calculamos entonces, ahora dice la presión sobre la base del cubo de arista de 3 metros y peso 180, ¿sí? Así es.
Entonces, ¿qué hacemos, chicos? Recuerda que la presión se calcula como una fuerza en un determinado área. Entonces, la presión la vamos a calcular y tenemos como fuerza 180 newtons y el área, nosotros, ¿qué tenemos de área? Recuerda que acá la base es, como es un cubo, los lados son iguales y esta base terminaría siendo un cuadrado cuyos lados son iguales y tendría 3 metros por acá y 3 metros por acá y el área sería 3 por 3, ¿no? Sería 9. Entonces la presión sería, pues divides todo esto y te queda 20 newtons sobre metros cuadrados. ¿Sí? Ya tenemos entonces la pregunta número 6. Vamos a la pregunta número 7. También dice, calcula la presión no sobre la base del cubo. Si tengo, mira, tengo dos fuerzas realmente y por eso te piden la presión total. Lo único que haces es sumar las fuerzas que se están aplicando sobre esta área. Entonces acá yo tengo que el área nuevamente es un cuadrado, como son 2 metros por acá, 2 metros por acá. Tengo entonces que la fuerza es igual a 400 más 100, ¿sí? 400 más 100. 400, que es la fuerza total sería esta fuerza F más la fuerza propia del peso. Acuérdate que el peso es una fuerza que es de 100 newtons. Y bueno, ya calculo yo entonces la presión, que sería la fuerza total, que son los 500 newtons, sobre 2 por 2, que es 4, ¿no? Y entonces sería la presión es 125 newtons sobre metros cuadrados. ¿Sí? Listo. Ok. Pregunta número 8 tiene un poquito, una pregunta así de criterio. Dice, se tiene 5 sólidos, un cubo, un cono y un cilindro. Un cilindro y una esfera y un tetraedro. Todo de 5 kilogramos. ¿Quién efectuará mayor presión sobre el lugar de apoyo? Entonces, lo que yo debería tener pues en mi cabecita es imaginarme estos 5 sólidos y ver el área de apoyo. Entonces, yo tengo un cubo y el cubo, chicos, tiene un área de apoyo que es este de acá, que es pues un cuadrado, es el área de apoyo. Tengo un cono, tengo un cono donde el área de apoyo es un círculo, ¿no? Tengo un cilindro donde el área de apoyo también pues es un círculo. Tengo una esfera donde el área de apoyo es este de acá, porque recuerda que hay una curvita. Y tengo pues ya un tetraedro, que en este caso, bueno, el área de apoyo sería pues una base cuadrangular, más o menos podríamos, no, tetraedro, iba a decir una pirámide cuadrangular. Es un triángulo, ¿no? Ya me estaba yo mareando. Así, ¿no? Es un triángulo la base, algo así, ¿verdad? Ya está. Entonces, ¿cuál tiene? Recuerda que te dije que a menor área de apoyo, mayor presión. Entonces, ¿cuál tiene menor área? El cilindro, ¿sí? El cilindro sería. Perdón, la esfera. La esfera. Ay, estoy loquita yo. Listo. Dice la número 9. Halla la presión del líquido en el punto N, y acá estamos hablando de justamente el temita que habíamos hablado al final de la teoría, y te hablan de qué es el agua. Pues acá algo que no lo había mencionado, pero hay que trabajarlo. El peso específico, ¿no? El peso específico del agua es 9,8. Ojo que
El peso específico se calcula dividiendo peso sobre volumen, ¿ya? Así como la densidad, ¿te acuerdas? La densidad era masa sobre volumen. El peso específico es peso sobre volumen, ¿sí? Y en este caso es 9,8 en el caso del agua. Y bueno, lo que tendríamos que calcular ahora ya es más sencillo porque simplemente operamos, ¿verdad? Entonces, me importa la altura y recuerda que nosotros decíamos que la presión era igual justamente al peso específico multiplicado por la altura. Entonces yo tendría que multiplicar 9,8 por 25 en este caso, ¿no? ¿Sí? 9,8 por 25. Ya, ayúdame entonces tú de repente a la multiplicación. ¿Sí? ¿Cuánto sería 9,8 por 25? Bueno, yo estoy haciendo un arreglo para multiplicar fácil. Lo convierto en 100 y luego lo divido entre 4, pues, ¿no? Entonces ya tendría yo 245, ¿sí? Más o menos. La presión sería 245, ¿sí? Vamos con la número 10. Dice, haya la presión, ¿no? También en la unidad que te dice, estaba ya la unidad dicha, entonces acá tenemos nosotros igual, ¿no? Presión es igual al peso específico por la altura. Y el peso específico es, en este caso, 13,6 y la altura es 50, ¿no? Entonces, operamos nada más. ¿Cómo sería esto? Yo, la verdad, algunos de ustedes, y bueno, no deberíamos usar las calculadoras. De repente para el anterior sí te dije, pero ahora no, yo no estoy usando. La verdad, yo estoy calculándolo así nomás. Por si acaso, ¿no? Mis, ¿cómo usted calculó esto de acá? Por ejemplo, el 9,8 por 25, ¿no? Estos yo normalmente a mis alumnos me gusta explicarles porque se demoran después en los exámenes, yo sobre todo en el presencial, porque ahora que estás en casita puedes tener herramientas, pero cuando estemos en presencial no vas a tener la calculadora, un examen de emisión tampoco. Entonces, para mí en vez de 25, yo puse por 100 entre 4, por ejemplo, ¿no? Entonces, 100 entre 4 es 25, o sea, he hecho un arreglo que no cambia la fórmula, pero es más fácil multiplicar 99,8 por 100, que es 980, y dividirlo entre 4, que es sacarle la mitad dos veces, y ya operé, en vez de estar multiplicando esto 5 por 8 y me mareo, ¿no? Lo mismo, entonces, ¿cómo harías la multiplicación, chicos, acá? Si dijera 13,6 por 50. Entonces, en vez de 50, yo puedo poner 13,6 por 100 entre 2, ¿no? Es lo mismo, es 50. Como multiplicas por 100, sería, corres dos comitas y lo divides entre 2, ¿no? ¿Cuánto te saldría entonces esto? Ya dividir entre 2 me parece que es un poco más sencillo. Incluso yo, por ejemplo, acá digo, ¿no? ¿Cuánto es? eh, Acá yo, esto también lo hago en mi cabecita, ¿no? Por ejemplo, yo digo 12, 12 y acá digo 160. 12 entre 2 hay a 600, que es 1200, ¿no? Entre 2, 600 y 160 entre 2 es 80, ¿no? Entonces puedo decir que es 680, ¿sí? Bueno, espero que... Esos son cálculos, ya cada quien tiene sus métodos para operar. Vamos, dice la 11, haya la presión del líquido. Y acá mucho cuidado porque esta pregunta tiene pues como un truquito. La altura no es 80, chicos. La altura no es 80. La altura es esta de acá. Esta es la altura, ¿sí? Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Tú tienes por aquí una línea que mide 80 y la altura es la que está acá. Obviamente la altura hace 90 grados por aquí,
con la base. Y ya te han dicho que esto es 30, ¿sí? Entonces se está tratando de un ángulo de 30, 60 y tú recordarás que esto es como 1 y esto es como 2. Entonces, si esto es como 1 y la hipotenusa es como 2, pues esto es 80, acá pues será 40, ¿no? Entonces, la altura es 40. ¿Sí? Entonces ya ahora sí, tranquilamente puedes calcular que la presión es el peso específico por la altura y la presión sería, pues, peso específico, ya lo sabíamos del mercurio, 13,6 y la altura es 40, ¿no? Igualito, pues entonces ahí también podrías tú operar, ¿no? De alguna forma práctica, de repente, si deseas. Caso contrario, mira, acá también hay una forma 13,6 por 40. Bueno, el 40, ¿qué hace? El 40 es multiplicar por 10. Entonces, al multiplicar por 10, lo que haces es correr la comita y te queda 136 por 4. Entonces ya como que el decimal que a veces nos fastidia, nos asusta un poco, ya se va, ¿no? Entonces ya simplemente es multiplicar 136 por 4, 6 por 4, 24, ¿no? Llevas 2, 12 y 2, 4, llevas, sería 14, ¿no? 12, 2, 4, 14, llevas 1, 4 por 1 y el que lleva 544, ¿verdad? Sería. Listo. Última preguntita, chicos, ya para acabar. Dice 30 grados bajo cero. ¿Qué significa 30 grados bajo cero? Significa que es negativo. Menos 30 grados Celsius equivale y lo vamos a convertir a Fahrenheit. Entonces recuerda que es Celsius sobre 5. Bueno, ya no le voy a quitar el Celsius para no marearme porque solamente voy a poner los valores. Celsius sobre 5 es igual a grados Fahrenheit menos 32 sobre 9, ¿sí? Entonces ya operamos aquí, bueno, 30 entre 5 es 6, 6 por 9, 54, menos 54 es igual a Fahrenheit menos 32, que está restando, pasa sumando, 54 negativo con 32 positivo se terminan restando, ¿no? ¿Y cuánto te quedaría? Te quedaría igual negativo, ¿no? ¿Y cuánto es 54 menos 32? 22, ¿no? 22 negativo Fahrenheit, ¿sí? Entonces, a ver, acá yo lo he estado calculando. Ya tengo entonces nosotros acá, te decía pues 30 grados, 30 entre 5, 6, 6 por 9, 54. Este de negativo pasa con positivo, pero como son signos diferentes se terminan restando y queda el signo del mayor. Entonces ya me queda la respuesta que sería 22. Negativo, o sea, bajo cero. ¿Sí? Con eso estamos terminando el día de hoy y te estoy dejando de tarea, a ver, la pregunta 1, ¿sí? La pregunta número 1, vamos a colocarle ahí 1, la 2, muy bien, la 3 y la 4. ¿De qué página? De la página 214. Listo. Con eso estamos acabando, nuevamente te decía, el día de hoy. Espero que hayas aprovechado la clase, que hayas participado conmigo, hayas trabajado también, hecho las operaciones también conmigo. Y con esto pues te doy un besito, nos despedimos. Espero que todo esté en casita muy bien, que colabores también en casa y nos vemos ya en la retroalimentación. Besito para todos, bye bye.